Bueno, seguimos con el credo, ¿por qué creo, no? Y hoy, el día pasado ya vimos que Jesucristo es verdadero Dios. Ahí hemos visto toda una serie de textos en los que Jesús mismo se presenta como Dios, que existe antes que Abraham, que Él y el Padre son una sola cosa, etcétera, ¿no? Es decir, creo que más o menos quedó claro, aunque es un misterio, que Jesucristo tiene dos naturalezas completas, perfectas, que no están mezcladas, pero un solo yo, una sola persona. Y por consiguiente, a veces habla y actúa como Dios y a otras veces como hombre. Entonces hoy vamos a fijarnos un poco en el aspecto humano de Jesús, Jesús verdadero hombre. Quizás este concepto, esta realidad de Jesús verdadero hombre, muchas veces nos pasa un tanto desapercibido. Cuando vemos a Jesús actuar, pensamos, claro, ¿cómo es Dios? Y nos olvidamos que es también verdadero hombre. Podemos comenzar leyendo un texto que lo tenemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. O sea, como hombre, en todo igual que nosotros, con todas las dificultades, tentado, dice, igual que nosotros, menos en el pecado. Por consiguiente, eliminando el pecado, en todo igual que nosotros. Fijémonos que se trata de una verdad fundamental de nuestra fe. El hecho de que Jesús es verdadero hombre, que tiene un cuerpo humano y un alma humana. Y por lo tanto tiene una voluntad humana, tiene una inteligencia humana, una libertad humana. Y esto es una verdad que la confirmó Jesús y que nos ha sido transmitida a través de los apóstoles y a través de los siglos hasta nuestros días. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Fíjense que el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, el número 22, dice: el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo a todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, a excepción del pecado. Entonces, vamos a intentar profundizar un poquito en esta realidad. Jesús nos dice, trabajó con manos humanas. Podemos fijarnos en Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es acaso el artesano hijo de María y el hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. O sea, Jesús en Nazaret le han visto, pues cómo ha crecido, ha pasado a su juventud, entre ellos, como uno más. Y fijémonos que aquí San Marcos no nos dice, no es el hijo del carpintero, sino no es el carpintero. Con lo cual se ve que Jesús estuvo trabajando como carpintero. Como lo era San José, pues Jesús continuó la misma profesión de San José. O sea, verdadero hombre. San Juan en su Evangelio nos lo dice también muy claro. Veamos el capítulo 1, el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fijémonos que nos dice abiertamente en San Juan, que en los primeros versículos se ha dicho que al principio existía el Verbo, que el Verbo estaba en Dios, que el Verbo era Dios, que por él fueron hechas todas las cosas. Y en este versículo 14 nos dice, pues el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta expresión carne
indica el ser humano en cuanto que tiene cuerpo, en cuanto que es vulnerable. Es decir, no fue una apariencia humana, fue una realidad. Se hizo carne, como hemos visto hasta ahora, en todo igual que nosotros. Nació de una madre. Veamos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer. El texto original dice hecho de mujer. Por lo tanto, tiene una madre, como todos tenemos una madre. Es decir, se insiste en la realidad de su humanidad. En todo, repito, igual que nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, Jesús experimentó, como nosotros, el cansancio. Podemos recordar lo que nos relata San Juan cuando el pasaje de la samaritana. Podemos verlo, ¿no? San Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora de sexta. Jesús va hacia Galilea, pasa por Samaria, y se nos dice que cansado, sin más, se sentó junto al pozo. O sea, verdadero hombre, con las limitaciones propias de un ser humano. El concilio, en la Gaudium Spes que le decía, nos dice que Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Y este aspecto de que Jesús amó con corazón de hombre, si se fijan, por ejemplo, si leemos Santa Teresa, recordarán que Santa Teresa tuvo una gran devoción a esa humanidad de Jesús. Si nos fijamos en general en la vida de prácticamente de todos los santos, en este momento estaba pensando en Madre Teresa de Calcuta, ella precisamente vive de un modo especial esa realidad del amor humano de Jesús, que ella quiere corresponder, porque como todo, decir Jesús como verdadero hombre, por lo tanto experimentó el sufrimiento después de la ingratitud y el sufrimiento de no verse correspondido. Pensemos, por ejemplo, cuando se queja de había curado a 10 leprosos y solo hay uno que vuelve a dar gracias. Los demás. Sí, Jesús ama con corazón de hombre. Por lo tanto, experimentó verdaderamente sentimientos humanos. Y, insisto, creo que esta es una faceta que muchas veces, son facetas que muchas veces descuidamos, no las tenemos en cuenta. Y no olvidemos que Jesús está vivo, está entre nosotros. Y nos dice que le amemos. Permaneced en mi amor, dirá Jesús en el capítulo 15 de San Juan, ¿no? Por ejemplo, nos hablan textos, según en San Lucas, en el que se nos habla, por ejemplo, del gozo de Jesús. En San Lucas, el capítulo 10, el versículo 21. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Nos interesa esta parte, ese gozo en el Espíritu Santo de Jesús, que da, por lo tanto, gracias a Dios por los caminos, por la manera como Dios actúa. Son sentimientos humanos. O, por ejemplo, tenemos textos en los que se nos habla de que Jesús llora. Precisamente, fijémonos que aquí revela que
que Jesús es un buen judío y ama a su tierra, ama a su pueblo. Y le duele que su pueblo le rechace por todas las consecuencias que traerán de ese rechazo. Es, digamos, un buen ciudadano, es un hombre que ama a su tierra, ama a su patria, ¿eh? Y por consiguiente llora. Estos son unos sentimientos muy humanos. O cuando la muerte de su amigo Lázaro, podemos verlo en el San Juan capítulo 11, versículos 33 al 35. Viéndola Jesús llorar y que lloraban también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó. Y dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Dijéronle: Señor, ven y ve. Lloró Jesús. Fijémonos que Jesús no llora por el hecho de la muerte del amigo. Si se han fijado, llora viendo sufrir a las hermanas de Lázaro y a los amigos. Y él comparte ese sufrimiento. Digo que no llora por la muerte de Lázaro porque lo va a resucitar y esto él lo sabe. Por consiguiente es un simpatizar con los que sufren, hasta el extremo que llora también con ellos. Son sentimientos, insisto, muy humanos. Ahora, cuando se nos habla del momento de una tristeza extrema en Jesús, es precisamente en la pasión, precisamente cuando llega al huerto de los olivos. Podemos ver algunos de estos textos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 14, versículos 33 y 34. Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia, y les decía: triste está mi alma hasta la muerte, permaneced aquí y velad. Bueno, pero sobre todo nos interesa esta manifestación de los sentimientos de Jesús ante sus apóstoles más íntimos, ¿no? Se nos habla que se llevó a Pedro, a Santiago y Juan, y entonces empezó a sentir esta tristeza que dice Jesús que su alma estaba triste hasta la muerte. Y por lo tanto, si se fijan, Jesús pide ayuda de ellos, pide que oren, que le acompañen, que oren, porque en aquel momento Jesús, humanamente hablando, se encontraba en una profunda tristeza. En el Evangelio de San Mateo se nos da otro detalle, capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Bueno, como vemos, repite más o menos lo mismo que Marcos. Esa situación, esta experiencia de una profunda tristeza. San Lucas nos da el detalle de que llega a tal extremo que llega a sudar sangre. Podemos leerlo en el capítulo 22 de Lucas, versículo 44. Lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Fijémonos que esto demuestra un sufrimiento moral tan intenso que acaba pues como sudando, es decir, las venas, esas venas pequeñitas, es que se rompe un poco y sale sangre. Y tanta sangre que llega al suelo, nos dice el texto. Y fijémonos que, sin embargo, también se nos ve aquí que Dios le sostiene. En el versículo anterior, si se fijan, se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Dios no le abandona, pero esto indica hasta qué punto Jesús, hombre, estaba sufriendo. Y Dios Padre le sostiene a través de sus ángeles. Recuerden que los ángeles están al servicio de los hombres. Son mensajeros de Dios para ayudarnos en nuestras necesidades también. Y aquí tenemos que Jesús es confortado por un ángel. Curiosamente, creo que no hará falta leerlo, recordarán que ha dejado a sus apóstoles más íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan, les ha pedido que oren, y va una y otra vez a buscar consuelo y los encuentra dormidos.
Pero este hecho de que Él vaya al encuentro de ellos revela esa necesidad, como de todo ser humano, de sentirse ayudado, fortalecido por los demás. Esta profunda soledad y este profundo sufrimiento moral que tiene Jesús en este momento. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿y por qué permite Dios ese sufrimiento en Jesús? Precisamente porque ha venido a salvarnos. Esta es la razón de ser de toda la vida de Jesús y de un modo especial de su sufrimiento. Y que de alguna manera nos indica la gravedad del pecado que ocasiona semejante sufrimiento en Jesús. A veces quizás no le tomamos el peso a lo que es el pecado. Pero hay otros sentimientos que nos habla también el Evangelio. Por ejemplo, vean en Marcos 3:5. Y dirigiéndoles una mirada airada, entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. La extendió y fuele restituida la mano. ¿Se han fijado qué sentimientos, qué manifestación de sentimientos humanos tenemos aquí? Jesús se indigna cuando ve aquella cerrazón, aquella dureza de corazón de los fariseos, de los judíos que le vigilaban y que les parecía que hacía mal cuando curaba a los enfermos en sábado. Otro episodio en el que también tenemos a Jesús que se indigna es cuando los vendedores del templo, podemos verlo en Mateo 21, versículos 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, y les decía: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Aquí tenemos como Jesús realmente se indigna hasta el punto de echar de esta manera los vendedores de todo tipo de cosas que tenían allí, los cambistas de moneda, los que vendían animales para el sacrificio en el templo, y se indigna porque el templo es casa de oración y lo han convertido en una cueva de ladrones. Pero también tenemos otros sentimientos que revelan que esa humanidad de Jesús es la admiración. ¿Se acuerdan? Jesús se admira, por ejemplo, ante la fe de aquella mujer cananea, o ante la fe de aquel centurión que le dice que no es digno que entre en su casa. Pero tenemos otro momento por ejemplo, en Marcos 6:6. Él se admiraba de su incredulidad, recorría las aldeas del contorno enseñando. Se admiraba de su falta de fe. Personas en principio creyentes, personas que en principio eran cumplidores de la ley, pero no tenían fe. Y Jesús se admira como verdadero hombre. O por ejemplo, recuerden cuando nos habla de los lirios del campo y de las aves, manifiesta una actitud de admiración ante todas estas realidades. Pero yo quisiera fijarme de un modo especial en lo que diríamos el corazón humano de Jesús. Jesús ama. Y ama, pues, como pocos quizás seremos capaces de amar, o yo diría ninguno. Veamos, por ejemplo, en Marcos 10:21. Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: una sola cosa te falta, vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Bueno, es el caso del joven rico, que iba contento, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, se sentía movido por la gracia para una mayor generosidad para con Dios. Y se nos dice que Jesús lo miró, y San Marcos nos da el detalle de que lo miró y lo amó. Y como consecuencia de ese amor le propone un proyecto de vida fantástico. Pero él valoraba más sus riquezas que ese proyecto. No fue capaz de captar la grandeza y la belleza y la felicidad que le daría ese camino que le propone Jesús.
que por desgracia no es el único. ¿Cuántos valoran mucho más todo lo que se refiere a las riquezas, al poder, a la fama, a renunciar a esto para seguir al Señor? Y sin embargo, el camino que lleva a la felicidad auténtica es el camino que nos marca Jesús. San Pablo nos hablará que la causa de todos los males es precisamente el amor al dinero. Otro caso en el que se nos habla de ese amor humano de Jesús, en San Juan capítulo 11, versículo 5. Se trata de los hermanos de Betania. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús realmente amaba a estos tres hermanos. A Marta, a María y a Lázaro. Y de tal manera era evidente que nos lo dice San Juan, realmente los amaba. Lo manifestaba de muchas formas. Es un amor de Jesús, digamos, auténtico, que se manifiesta en hechos. Y por esto, fijémonos que Jesús, cuando nos da el mandamiento nuevo, ¿se acuerdan cómo nos lo dice? Podemos buscarlo en el Evangelio de San Juan 15, 12. Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fijémonos que aquí tenemos el punto. ¿Cómo tiene que ser nuestro amor de unos con otros? Como Él nos ama. Pero es un corazón humano el que ha amado. Y nos invita a que amemos a los demás así como Él nos ama. Que es un amor gratuito, fiel, generoso. Precisamente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es eso. Descubrir, valorar, tomarle el peso e intentar de corresponder a ese amor humano de Jesús. Verdadero amor humano de Jesús, con un corazón humano. Otro texto interesante, San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, al fin extremadamente los amó. O sea, fijemos que aquí tenemos el momento cumbre en el que manifiesta Jesús al máximo su amor, es precisamente en el momento de la pasión. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y precisamente ese amor es el que le lleva a soportar, a aceptar todo el sufrimiento que le va a causar la pasión. Podemos ver en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, el versículo 13. Nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. ¿Se acuerdan que San Pablo en la carta a los Romanos dirá que por un justo tal vez alguien daría la vida, pero Jesús la dio cuando nosotros éramos injustos? Jesús dio la vida por todos nosotros. Recuerden que San Pablo dirá, Cristo me amó y se entregó por mí. Y eso lo podemos decir absolutamente todos. Cristo realmente me amó hasta el extremo. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Pues que le correspondamos, evidentemente. No olvidemos que la fe supone adhesión a Cristo. Es decir, la auténtica fe, según la Sagrada Escritura, no es la de aquel que recita el credo y dice, no, yo no tengo dudas, creo todo eso. No, la fe significa el encuentro, la adhesión, la correspondencia a ese amor de Cristo, la fidelidad a su fidelidad. Porque San Pablo nos dirá que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, esto es lo que Él espera de nosotros, que le correspondamos. Y esto es lo que digamos, se celebra y se ora cuando se trata de la devoción, repito, al Sagrado Corazón de Jesús. Es la devoción, el querer corresponder, insisto, a ese amor infinito que Jesús nos tiene,
ese amor humano de Jesús a nosotros. Veamos otro texto, en el San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y a la hora de nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijémonos aquí el grito, el momento de cumbre extraordinario en el que Jesús se siente abandonado. Jesús se siente, su tristeza llega hasta ese extremo de quejarse, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente estas palabras de Jesús son la cita del Salmo 22, porque ustedes saben que los judíos no citaban los salmos por el número, el número lo hemos puesto, digamos, lo ha puesto la Iglesia después para estudiarlo, ¿no? Pero los judíos citaban los salmos como nosotros las oraciones. Nosotros decimos el Padre Nuestro, el Ave María, porque así comienzan. Pues ellos citaban los salmos por las palabras con que comenzaban. Y el salmo, este Salmo 22, en el versículo 2, comienza así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, Jesús está citando ese salmo, que es un salmo mesiánico, pero que es un salmo que expresa la situación en la que él se encontraba en aquel momento. De un sufrimiento tremendo, porque no solamente se siente abandonado de los hombres, sino incluso abandonado de Dios. Los místicos, precisamente, al menos muchos de ellos, experimentan ese terrible sufrimiento de sentirse rechazado por Dios. Por ejemplo, María Benedicta muchas veces en sus escritos habla de ese profundo sufrimiento que ella tenía de sentirse rechazada de Dios, sentirse atraída hacia Dios, pero rechazada. Es decir, vivió este momento de abandono en el que Jesús vivió. ¿Por qué? Pues porque se hizo verdaderamente hombre. Podemos ver Filipenses 2:7. Antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y en la condición de hombre. O sea, siendo Dios, se hizo siervo, se hizo hombre. Y como hombre se presentó como un hombre cualquiera. Por esto, este fue el gran escándalo para los judíos. Veían un hombre, igual que los demás, aunque con esa exquisita fidelidad a Dios, ¿no? Todo igual menos en el pecado. Y esto es lo que hacía que les costara reconocer que se trataba del Mesías, además de que no encajaba con la imagen que se habían formado del Mesías. Un jefe político que les iba a librar de la esclavitud de los romanos, ¿no? O sea, digamos, de la opresión de los romanos. Y por lo tanto no encajaba con la idea que ellos tenían. ¿Pero por qué? Porque se presentó como un hombre cualquiera. Si Jesús hubiera presentado, hubiera manifestado visiblemente su divinidad, claro que le habrían aceptado. Pero Jesús no cogió, no era voluntad de Dios ese camino. Exige la fe, la adhesión a Él. No olvidemos que la definición que nos hace San Juan de Dios, Dios es amor. Y así se presenta Jesús. No se presenta asustando ni haciendo grandes cosas que sorprendieran en este sentido de extraordinario, sino de una manera sencilla, humilde, sin llamar la atención, aunque haciendo cosas extraordinarias, pero de una manera sencilla. Vean el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 15. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. O sea, fijémonos que por cuanto ha sido hombre que ha pasado, que ha experimentado todas las limitaciones propias de los hombres, digamos, lo conoce por propia experiencia y por lo tanto puede compadecerse de nosotros, puede comprender mejor lo que significan las dificultades por las que nosotros pasamos, porque Él las ha pasado ya.
un auténtico hombre, repito, en todo igual que nosotros, menos en el pecado. Pero fíjense él, que precisamente era inmaculado, no tenía pecado. Fíjense lo que nos dice San Pablo en la 2 Corintios 5:21. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos justicia de Dios. O sea, observamos aquí hasta qué punto llega ese amor de Dios y ese amor de Cristo a nosotros. Él que era inocente, inmaculado, sin embargo, fíjense que nos dice que le hizo pecador, le hizo pecado, es decir, asumió los pecados de la humanidad. Es como el pecado personificado, él que era inocente, inmaculado. ¿Para qué? Para hacer que nosotros podamos ser santos, podemos vivir como hijos de Dios. Es decir, tendríamos que profundizar en estas realidades y tomarle el peso a la importancia que significa trabajar, tener el ideal y esforzarse por ser santos. A Cristo le ha costado todos estos sufrimientos. Y lo que Cristo ha querido alcanzarnos, y el Padre es para lo que nos ha dado a su Hijo, es para que seamos santos. No lo debiéramos olvidar. La carta a los Efesios, San Pablo lo dice muy claro. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Por lo tanto, ¿cómo podemos conformarnos con menos? Conformarnos con menos significa no valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No podemos quedarnos en la mediocridad tan tranquilos porque ya cumplimos. Ya vamos a misa, ya oramos, ya hacemos alguna limosna de vez en cuando, ya hacemos alguna obra buena. Pero ¿cómo va nuestra respuesta personal a Jesús? La meta de la santidad es para todos. Otra cosa es que seamos canonizados o no, pero la santidad es para todos. Hasta tal punto que fíjense en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, si no recuerdo mal, versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vale, o sea, fijémonos que San Pablo nos dice que procuremos, pero en el sentido de procurarlo con empeño. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ver otro texto, en San Juan 8:46, en el que se insiste en esa realidad de Cristo sin pecado. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? O sea, fijémonos, ¿quién de nosotros podría hacer un reto de estos? ¿Quién me demostrará, quién me convencerá de que yo he pecado? Solo Jesús. Es inmaculado, sin pecado. Pero fíjense una cosa muy interesante. El Laudato Spes, el Concilio Vaticano II, nos dice que Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es decir, el pecado no debiera ser lo propio del hombre. El pecado desfigura el hombre. El hombre, tal como Dios lo ha pensado, no es con pecado. Por lo tanto, en Jesús tenemos la manifestación de la plenitud del ser humano. El ser humano tal como Dios lo pensó, por decirlo de alguna manera, ¿no? El pecado lo que hace es disminuir la dignidad del ser humano. Le priva de su plenitud, que le es la propia. Y por lo tanto, fijémonos que la pregunta del por qué Dios se hizo hombre la tenemos aquí, porque quiere restablecer las consecuencias del pecado, porque quiere que vivamos como corresponde a una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y el modelo lo tenemos en Jesús. Debemos crecer, nos dirá San Pablo, hasta llegar a la talla que corresponde a un cristiano, que es
la talla de Cristo, cada uno en su estado. Y para terminar vamos a leer un texto también en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse pontífice, misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es capaz de ayudar a los tentados. Bueno, yo les diría, reflexionemos un poco en este texto. Precisamente nos dice aquí que tuvo que asemejarse, o sea, se asemejó a nosotros a fin de poder ser ese pontífice, ese que establece el puente entre Dios y los hombres. Y de esta manera librarnos del pecado. Y nos dice que de esta manera, porque se ha hecho en todo igual que nosotros, puede compadecerse de nosotros, puede sentir con nosotros y por lo tanto puede ayudarnos eficazmente, porque no es como el que soluciona unas cosas desde su oficina, no, se ha hecho uno de nosotros, ha vivido como nosotros y por lo tanto nos entiende, nos comprende y espera de nosotros igualmente una respuesta. Pienso que es muy importante, si queremos realmente ser auténticamente cristianos, captar este aspecto humano de Jesús. Porque no olvidemos aquello que nos decía el Papa Benedicto, que empezamos a ser cristianos no cuando empezamos a creer o a tener una serie de ideas o de prácticas, sino que comenzamos a ser cristianos en el momento que tenemos un encuentro con ese acontecimiento, con esa persona que es Jesús. Hemos de descubrir esa realidad de Jesús, Dios que se ha hecho hombre como nosotros, se ha acercado hasta ese extremo a nosotros para elevarnos a nosotros, para indicarnos el camino, se ha convertido en camino al Padre, el único camino, a través de su humanidad, porque es el pontífice, el intermediario entre Dios y nosotros. Ojalá que nos sirva para amar un poco más a Jesús y corresponder de una manera más generosa y más fieles a ese amor que Jesús nos tiene.